Hola, el día de hoy les voy a explicar cómo hallar el circuito equivalente Thevenin de un circuito con fuentes dependientes. Em, en el video anterior, el cual voy a dejar el link en la descripción del video, vimos cómo hallar el equivalente Thevenin para un circuito con solamente resistencias, sin ninguna fuente dependiente, sino solamente fuentes independientes. Ahora, el cálculo para el circuito equivalente Thevenin de este circuito es un poco más complejo y vamos a ver cómo se hallaría el equivalente Thevenin en este caso. En primer lugar, nuestro primer objetivo es encontrar el voltaje Thevenin. Eh, Al igual que en el caso anterior, simplemente es necesario encontrar la tensión que hay en nuestras terminales a observar entre A y B. Entonces para esto simplemente haremos nodos y encontraremos esa tensión. Entonces podemos ver que tenemos tres nodos desconocidos, que serían este nodo y este nodo, debido a que el valor de este nodo ya lo conocemos, que es 5 voltios. Entonces le pondré los nombres a los nodos desconocidos. A este le voy a llamar B1, a este le voy a llamar B2 y a este le voy a llamar B3. ¿Listo? Entonces, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B1, tendríamos lo siguiente. Voy a tomar todas las corrientes saliendo positivas para este caso. Entonces tendríamos lo siguiente. B1 menos 5 sobre 2, que sería la corriente que sale de este nodo B1, menos 5 sobre la resistencia de 2 ohmios. Otra corriente saliendo sería V1 menos V2 sobre la resistencia de 3 ohmios. V1 menos V2 sobre 3. Otra de las corrientes que está saliendo del nodo sería V1 sobre 1 ohmio, más V1 sobre 1. Y la última corriente que sale de este nodo sería la corriente que circula por este conductor, que tendría un valor de 4Vx, más 4Vx. Y esto sería igual a 0. Debido a que tenemos cuatro incógnitas en nuestra ecuación, necesitamos llegar a cuatro ecuaciones para que sea un sistema consistente y que lo podamos resolver de esta manera. Esta sería nuestra primera ecuación, reorganizándola y reemplazando el valor de Bx, que sería, el valor de Bx sería 5 menos B1, debido a que tiene esta polaridad, más y menos, sería 5 menos el valor de tensión que hay en el nodo B1. Entonces, esta sería una de nuestras ecuaciones. Ya tendríamos dos ecuaciones. En la segunda ecuación, reemplazando y organizando la ecuación, tendríamos la siguiente ecuación. B1 factor de menos 13 sextos más B2 factor de menos un tercio, y esto sería igual a menos 35 medios. Esta sería nuestra primera ecuación. Para encontrar nuestra segunda ecuación, entonces realizamos ahora ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B2, que sería este de acá. Entonces tendríamos lo siguiente. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B2. Entonces nuevamente voy a tomar todas las corrientes saliendo positivas. Tendríamos lo siguiente. La primera sería B2 menos B1 sobre 3. La segunda sería B2 sobre 4. Y la tercera corriente tendríamos B2 menos B3 sobre 6. Y esto sería igual a 0. Organizando nuestra ecuación, tendríamos la siguiente ecuación.
que sería V1 factor de menos un tercio más V2 factor de 3 cuartos más V3 factor de menos un sexto igual a cero. Esta sería nuestra segunda ecuación. Y finalmente, para hallar nuestra tercera ecuación, solamente tendríamos que hacer ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B3, el que encontramos en este lugar. Entonces, apliquemos ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B3. Esta vez voy a tomar todas las corrientes entrando positivas y con esto lograré una simplificación de los cálculos debido a que esta corriente Bx está entrando a este nodo. Entonces la primera corriente entrando sería 4Bx más la siguiente corriente entrando sería B2 menos B3 sobre 6 y saliendo tendríamos una. Esto sería igual entonces a B3 sobre 1.5. B3 sobre 1.5. Bueno, para obtener nuestra tercera ecuación, entonces organizamos esta ecuación de corrientes de Kirchhoff en el nodo B3 y obtenemos la ecuación 4B1 menos un sexto de B2 más 5 sextos de B3 igual a 20. Y esta sería nuestra tercera ecuación. De esta forma tenemos un sistema de ecuaciones de tres incógnitas con tres ecuaciones, el cual ya es consistente y podemos resolver utilizando cualquier método para resolver este sistema, ya sea eliminación gaussiana o método de Gauss-Jordan. Resolviendo este sistema obtenemos los siguientes resultados. Entonces obtenemos que V1 sería igual a 8.021 voltios. V2 tendríamos que es igual a 0.357 voltios. Y finalmente tenemos el valor de V3 que sería igual a menos 14.43 voltios. Habiendo desarrollado ya el circuito, entonces procedemos a observar cuál sería nuestro voltaje Thevenin entre nuestras terminales A y B. Entonces podemos observar que entre nuestras terminales A y B, el voltaje que ve sería el voltaje V3, si tomamos este nodo como nuestra referencia. Entonces nuestro voltaje Thevenin inmediatamente sería el voltaje V3. Nuestro voltaje Thevenin tendríamos que sería el voltaje V3. Bueno, como pudieron observar, hallar el voltaje Thevenin es exactamente igual que como en el método que si tuviéramos solamente resistencias. Ahora para encontrar la resistencia equivalente Thevenin es la parte compleja de nuestro ejercicio. Debido a que en este circuito tenemos una fuente de corriente dependiente de tensión, no podemos simplemente sumar las resistencias en serie y en paralelo, debido a que tenemos esta fuente que nos obstaculiza este proceso. Para esto les voy a enseñar el primer método en este video, que se llama la fuente de prueba. Lo primero que debemos hacer para este método es apagar todas las fuentes independientes que tengamos en el circuito. Como recordarán, en la primera parte, para hallar el voltaje Thevenin, teníamos una fuente de tensión de 5 voltios en este lugar. Ahora ya no está. En vez de eso, la apagué, es decir, puse tensión 0 en esas terminales. ¿Qué quiere decir eso? Es simplemente un cortocircuito. Si hubiera tenido una fuente de corriente en este lugar, entonces le dejaba circuito abierto, que significa una corriente 0. El segundo paso es conectar entre nuestras terminales de interés, nuestras terminales A y B, una fuente de prueba. Esta fuente de prueba puede ser de cualquier tipo, ya puede ser de
Puede ser de tensión como puede ser de corriente. Dependiendo de cada circuito, cómo se faciliten los cálculos para cada fuente. Para este caso yo he elegido la fuente de prueba como una fuente de tensión, debido a que se me simplifica bastante los cálculos, ya que tendría el valor de este nodo y solamente me faltaría conocer los valores de tensión de estos dos nodos que tenemos acá. Entonces, igualmente el valor de esta fuente de prueba puede ser cualquiera, el que ustedes escojan, pero obviamente para simplificar los cálculos yo escogeré un valor muy fácil que sería 1 voltio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este método es encontrar la corriente que está circulando por la fuente, la cual vamos a llamar corriente de prueba. Y al final tendríamos que el voltaje de prueba sobre la corriente de prueba sería igual a nuestra resistencia equivalente. Listo, entonces vamos a resolver el circuito nuevamente por nodos y así obtendremos el valor de esta corriente. Entonces, para este caso llamaré a mis nodos V1 y V2, ya que son los únicos que no conozco. Bueno, en primer lugar vamos a realizar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo V1. Entonces voy a nuevamente tomar todas las corrientes saliendo como positivas. De esta manera obtendríamos la siguiente ecuación. V1 sobre 2 ohmios más V1 sobre 1 ohmio más V1 menos V2 sobre 3 ohmios más 4Vx igual a 0. Podemos observar que ahora el valor de Vx es diferente al que teníamos en el circuito anterior. Para este caso, Vx tendría el valor de menos V1, debido a que tendría la polaridad contraria que tendría el valor de la tensión en este nodo. Entonces, reemplazando este valor en esta ecuación y organizándola, tendríamos la ecuación V1 factor de menos 13 sextos más V2 factor de menos 1/3 igual a 0. Y tendríamos nuestra primera ecuación. Bueno, ahora para hallar nuestra segunda ecuación, procedemos a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo V2. Tendríamos lo siguiente. Nuevamente, tomando las corrientes saliendo como positivas, tendríamos que V2 menos V1 sobre 3, que sería lo que tenemos acá, más V2 sobre 4, que sería lo que tendríamos acá, más V2 menos 1 voltio sobre 6, que sería lo que tenemos acá. Y eso igual a 0. Organizando esta ecuación, obtenemos nuestra segunda ecuación organizada para conformar un sistema de ecuaciones consistente de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuevamente este sistema lo podemos resolver con cualquier método y los resultados obtenidos son que V1 valdría menos 0.032 voltios y V2 valdría 0.2122 voltios. Ahora, como nuestro objetivo es hallar IP, que es nuestra incógnita para hallar la resistencia equivalente, entonces procedemos a hacer una pequeña ley de corrientes en este lugar para poder despejar IP de una nueva ecuación. Entonces, tenemos que la corriente IP que está entrando va a ser igual a las corrientes que van saliendo. Entonces tenemos que IP sería igual a 1 voltio sobre 1.5, 1 voltio sobre 1.5 más 1 menos V2 sobre 6, 1 menos V2 sobre 6. Y finalmente tendríamos saliendo de este nodo menos 4X.
Como vemos, 4x está entrando, pero si yo lo tomo saliendo tendría que ponerle solamente un signo negativo. Entonces le restamos 4bx. Como ya obtenemos los valores de b2 y de bx, entonces lo único que nos resta es reemplazar para encontrar ip. Haciendo las operaciones pertinentes, tenemos que ip es igual a 0,669 amperios. Ahora ya tenemos en nuestra corriente de interés la que nos servía para encontrar la resistencia equivalente del circuito. Entonces, simplemente la resistencia equivalente va a ser igual a ¿quién? A BP, que era 1 voltio, sobre IP, que es 0,669 amperios. Y esto nos da un valor de la resistencia equivalente de 1,49 ohmios. Y es así como se realiza el método de la fuente de prueba para hallar la resistencia equivalente Thevenin de un circuito con fuentes dependientes. Existe otro método para hallar esta resistencia, que es simplemente hallando la corriente de Norton, pero este concepto lo introduciremos en el siguiente video. Muchas gracias.